Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, verso 18. ¿Ya está el micrófono? Sí. Gloria a Dios. Bueno, para los que vienen por primera vez queremos explicarles a manera de introducción que este libro es la palabra de Dios. En este libro encontramos su propósito, su amor manifestado, su instrucción y todo aquello que el Señor quiso mostrar para con nosotros, sus criaturas. Amén. ¿Sí? Se compone prácticamente de 66 libros y todos ellos fueron inspirados por Dios. Amén. Y en este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 18, hay una instrucción que tenemos que considerarla con la debida seriedad, porque como seres humanos, los cuales estamos compuestos de sentimientos, ¿verdad?, los cuales de alguna manera lo que más deseamos es no padecer, no sufrir, no tener noticias repentinas y mucho menos de mala monta, ¿verdad? Nosotros necesitamos aprender, como seres constituidos así, necesitamos aprender la manera en que nosotros podamos caminar con una vida estable, agradable delante de Dios y benéfica para todos los que nos rodean. Y dice ahí: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos dice la Escritura que para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que se han rendido al señorío de Cristo Jesús, para aquellos que le han aceptado como Rey, como Salvador, como Señor, como aquel que tiene autoridad en su palabra y ahora su palabra los gobierna y esa misma palabra los guía, dice que para ellos hay una porción muy particular, y eso es algo que tienen que entender ustedes que son estudiantes de la Biblia. Tienen que comprender que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Pero esa palabra gracias o ese estado de gratitud no se genera más que cuando nosotros estamos conscientes del favor que alguien nos ha hecho. Es el único momento donde podemos tener gratitud. Cuando nosotros salimos del egoísmo, salimos de solo estar pensando en nosotros mismos, de solo ver lo que de alguna manera me hace sentir bien, y más bien nos enfocamos en el beneficio que alguien nos ha proporcionado. No sé, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nuestra mamá, nuestro papá, son personas que nos engendraron, aunque hay casos, ¿verdad?, creo que muy esporádicos, donde los padres quizás no valoran a los hijos y quizás ellos los destruyeron, pero no es así. En su mayoría los padres, con la poca luz o la mucha luz que tengan en cuestión a la educación, ellos siempre están procurando darnos lo mejor, ¿verdad? Ya sea en el alimento, ya sea en la educación, ya sea en las necesidades de nuestra persona, ellos siempre estuvieron procurándonos, siempre estuvieron proveyéndonos. Siempre no faltó la llamada de atención, no faltó, no sé, el rascarle la cabeza a alguien, el cargarlo, el arrullarlo, el comprarle algún deseo que en ese momento surgió, y siempre estaba la mamá ahí. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y comprendemos, evaluamos, contabilizamos cada una de esas cosas, cada uno de esos favores, y en su debido momento la proporción que trajo al corazón, hablando del sentimiento, el momento en que nos hizo sentir bien, creo que nosotros podemos llenarnos de gratitud. Y saben que dice: ay, mi mamita, me acuerdo muy bien cómo me cargaba, me acuerdo muy bien cuando me pasaba esto, cuando tenía yo pesadillas, ay, me acuerdo de mi papá. Y ahí estamos sacando esos recuerdos del buen tesoro del corazón. Amén. Y esa actitud, ¿sabes cómo nos pone? En un estado de expectativa, de tal manera que cuando mamá o papá tienen una necesidad, ¿qué es lo que hacemos?
No, yo lo llevo. Si no pueden, hermanos, yo lo llevo. Si no puede alguien verlos, tráiganlo a la casa. Aquí yo los cuido. No tengo mucho, pero yo aporto con esto. Esa actitud de estar listos a la necesidad, a suplirla, se conoce como gratitud. Bueno, para los que están en Cristo Jesús, Dios les da una instrucción. Ellos deben de estar dispuestos a dar gracias en todo. En todo. Ahora, entendamos que esta es la voluntad de Dios, la voluntad del más sabio, la voluntad del más bueno, la voluntad del Padre eterno. Esa es su voluntad. Pero tenemos que comprender por qué. ¿Por qué? Porque hay momentos, cuando hablamos de en todo, puede ser en todo problema, puede ser en toda decepción, puede ser en toda enfermedad, puede ser inclusive en todo. Entra cuando hay algún deceso de algún familiar que muere. ¿Sí me explico? En toda quiebra económica, en todo. Pero tenemos que entender algo para que no nos desanimemos. Dice el libro de Romanos, capítulo 8. Hoy es día de oración. Hoy vamos a elevar oraciones a nuestro Dios. Vamos a elevar nuestras necesidades al Señor. Amén. Y es por eso que tenemos que tener conciencia de esta instrucción. Capítulo 8, verso 29. Dice así. Vamos a poder entender por qué, cuando alguien comprende este texto de Romanos 8:29, puede entender el por qué Dios le pide que dé gracias en todo. Dice ahí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí ya nosotros tenemos que entender que cuando Él nos está pidiendo que demos gracias en todo, es porque va a haber momentos en que Él va a traer circunstancias de tristeza a nuestra vida. Pero tú no debes de perder de vista que estás predestinado, que ya Dios preparó eventos. Me llama la atención el día que recogiste ese folleto de invitación. Fue un evento ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Esa era la manera como a ti te iban a traer. A mí me trajeron a través de un problema familiar. Ya Dios había planeado ese problema. A lo mejor aquí a nuestro amigo a través de una soledad, de una tristeza. A lo mejor aquí a nuestro otro amigo a través de alguna necesidad moral. Pero cada uno de nosotros es atraído a través de circunstancias que Dios preparó de antemano. ¿Sí me explico? Y obviamente cuando Él las prepara, las cosas convergen y uno puede decir, ah, caray, qué chistoso, yo no estaba buscando esto, pero eso me interesa, o eso me llena, eso me toca, eso me agrada. Bueno, no es más que Dios, la mano invisible, que está preparando eventos. Pero ¿cuál es el propósito? Los conoció y los predestinó en eventos para que fuesen hechos conforme. Habla de para que fuesen vaciados en un molde y su vida tomase una figura. ¿Qué figura? La de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces el Padre quiere moldearte a la imagen de Jesucristo. Amén. Ese es el propósito de Él. Por eso es que nuestro vicio, nuestro mal humor, nuestra mala conducta, nuestros malos hábitos no encajan. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús fumando? No. Es hasta casi una blasfemia. ¿Te puedes imaginar a Jesús robando de la bolsa de las ofrendas? No. ¿Tomando? ¿Te lo puedes imaginar? No. Entonces por eso es que es importante que entendamos que Cristo ha prefijado momentos, circunstancias de tristeza, a lo mejor de enfermedad, pero en esa enfermedad tu misma necesidad te va a llevar a humillarte, a llorar, a suplicar, y en esa enfermedad, en esa estrechez, tú lo vas a conocer. Amén. Se te va a manifestar, y sabes, después de ahí te vas a levantar poderoso
y tú podrás decir: mi Padre está conmigo. Amén. Nunca me ha dejado. Y aunque otros digan: no es cierto, puro hipócrita, eso no es verdad, tú con toda benignidad dirás: discúlpame, pero no lo conociste. Discúlpame, pero tu corazón no era recto, por eso no alcanzaste a entender el propósito por el cual Dios había permitido esa fractura de matrimonio, esa fractura de peroné, esa fractura de corazón ante una relación de noviazgo, y traicionaron a la muchacha. Permitió, no es que Él lo propagó, Él no generó nada de eso, nosotros lo generamos. ¿Me explico? Y Él ya nada más lo permite, pero para que esos eventos nos lleven a las plantas de sus pies, con un propósito, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero esto no es fácil. Hay muchas cosas que Dios tiene que tallar y tiene que pasar como el carpintero pasa la garlopa, ¿no? Sobre la madera, hasta no darle una finura aceptable en los rangos que demanda la sociedad. ¿Me explico? Entonces hay circunstancias que van a ser de alguna manera lacerantes, van a ser tristes, van a ser dolorosas. Quizás te pases un tiempo en una cama de enfermedad. ¿Sí? Hoy nos invitaron a un funeral. Es seguro que la gente va a estar quebrantada, que va a estar llorando. Pero ese tipo de circunstancias, inclusive, hermanos, yo me he dado cuenta que hay veces cuando fallece el eslabón mayor de una casa, el papá o la mamá, es cuando los hijos despiertan y se dan cuenta de su egoísmo entre ellos mismos. ¿Sabes qué? Se llegan a pedir perdón y se llegan a unir en fuerza. Pero cuando estaba mamá y papá no lo veían. El egoísmo era mucho. Aún esos eventos son permitidos para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso le cantamos a Jesucristo. Amén. Por eso le aplaudimos a Jesucristo. Por eso estudiamos la palabra de Jesucristo. La Biblia no pertenece a un grupo. La Biblia es la mente de Jesucristo. Es la carta de amor para cada uno de nosotros. Cuando estamos tristes, vamos y la leemos, y ahí Él nos consuela con sus palabras de amor. Cuando estamos alegres, vamos a las Escrituras y ahí Él nos inspira con un cántico nuevo. Cuando estamos confundidos, vamos a sus Escrituras y ahí mismo Él, de alguna manera, nos permite ser alumbrados para tener fuerza y caminar. ¿Me explico? Amén. Entonces, para nosotros es importante que podamos considerar el propósito de Dios. El propósito del Señor al permitirnos, dice aquí, vuelve a proyectarme por favor el primer texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos, la paz del Señor sea con ustedes. Primera de Tesalonicenses es una carta que escribió Pablo desde la misma cárcel. Una carta donde el apóstol San Pablo está mandando un mensaje de consuelo para sus hermanos amados. Y dice el capítulo 5, verso 18 de Primera de Tesalonicenses, si no lo encuentra en su Biblia, aquí aparece en la pantalla: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, de aquí en adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, sábete una cosa: la voluntad de tu Padre es que tú siempre tengas una actitud de gratitud. No una actitud de amargura, no, una actitud de gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque, hermanos, Él ha puesto sus ojos en ustedes. Para Él son su pequeña manada, su rebaño. Para Él tomó un compromiso y no los va a dejar hasta que no los conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Obviamente, cada circunstancia es la que nos va a llevar a ser como Jesucristo. ¿Me explico? Cada situación puede ser una situación de alegría, puede ser una situación de tristeza, puede ser una situación desanimante o puede ser alguna situación espiritual, pero todas ellas tienen un propósito, hermanos. ¿Han visto caer la lluvia?
Como viene reguladita con sus gotas al mismo son. Y vienen con una fuerza medida, de tal manera que no le hacen hoyo en el cráneo a nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no despedazan las plantas? Todas vienen cuantificadas y con la fuerza regulada, para que las plantas se puedan de alguna manera refrescar y su savia pueda ser extraída, ¿sí? Asimismo, cada prueba, cada enfermedad, cada situación triste, cada momento de soledad viene regulado con un propósito: que tú termines siendo formado en tu carácter como Jesucristo. Amén. Para cuando tú abandones esta vida y tú llegues a las puertas de perla del cielo, tú toques la puerta y al ver el vigilante de la puerta que trae la misma imagen de Cristo, venid, benditos de mi Padre, y que se te abra una puerta grande, pero es a través de las circunstancias mismas que nos rodean. ¿Sí me explico, hermanos? Es a través de ellas. Lo podemos ver en los cachorros de alguna perrita, hermanos. Hay veces uno como humano le quiere ayudar y le quiere meter trapitos y quién sabe qué tantas cosas. Los perritos saben hacer su trabajo, no necesitan la mano de los humanos. ¿Cierto o no? Sí. Hermanos, porque Dios ha capacitado a todos. Entonces entendamos, pero tomados de la mano de lo que dice la Escritura, los está conformando a la imagen. Amén. Amén. Los está vertiendo como quien pasea esta agua en este vaso. El líquido tomó la forma del vaso, ¿cierto o no? Bueno, cada que ustedes vienen y escuchan la palabra, permitan que su voluntad sea vaciada en la palabra de Dios, para que la palabra los moldee. Amén. Amén. Que les dé molde. Entonces es importante. En Santiago 1 se nos dice ahí en el libro de Santiago, Santiago fue el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él prácticamente vino a ser llamado a ser parte del equipo de trabajo de Jesús, y registra capítulo 1 verso 2. Nos muestra una forma en que Cristo quiere que tú des gracias en todo. Amén. Respóndame con una mención. Si no aparece aquí en la pantalla. Hermanos míos, miren qué familiaridad tiene Cristo al hablarles a ustedes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ustedes cuando van al mercado, ven la fruta, ven la verdura y preguntan. Y hay veces el tramposo que está vendiendo pone lo más bonito adelante y lo malo atrás. Le pone un precio adelante y atrás lo que él te quiere vender. ¡Ah! ¡Qué bonito! Deme de esto. Así nada más que eso está a tal precio. ¿Y entonces cuál es lo que está a este precio? A esto de acá atrás. Ok, ellos son tramposos. Pero realmente quien va a comprar eres tú. Y tú eres de alguna manera el que va a probar lo que vas a comprar. ¿Me puede dar una prueba? Si es amable y es buen comerciante, no solo te va a dar una prueba, te va a dar el pilón, porque sabe cómo ganar a los clientes. Él va a cortar su fruta, pruébelo, güerita, y te va a dar la prueba. Y tú vas a determinar si está bien su prueba o no está bien, si te la llevas o no te la llevas, ¿sí o no? Es igual. Dios nos va a meter en diversas ¿qué? Para ver cómo está tu corazón, tu mentalidad, tu forma de ver la vida. Una enfermedad, si estás quejándote, Dios dice está desabrido, todavía no está bien, y la prueba se alarga. Pero si de repente te viene un problema y en lugar de quejarte das gracias, Dios dice está en su punto esta fruta, quítale la prueba. Ya entendió. Ya no hay necesidad de que le mantengas en enfermedad, en dolor, en escasez. Ya no hay necesidad. Ya está, ya dio lo que tenía que dar. Dice el siguiente verso: sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquí nos dice cuál es el propósito por el que nos están pasando las cosas. Amén. Yo entiendo que ustedes vienen ahorita de casi de cerrar un día, ¿verdad?, de trabajo, un día de labor en la casa, un día de escuela,
pero solo ustedes saben y Dios qué enfrentaron hoy. Pero aquí me dice que independientemente de lo que estés pasando, se le puede llamar prueba, pero esa prueba está de alguna manera Cristo esperando un fruto que se llama paciencia. Y la paciencia tiene que ver con perseverar haciendo la voluntad de Dios a pesar de la enfermedad, a pesar del problema familiar, a pesar de la crisis económica, a pesar de lo débil que puedas estar espiritualmente o físicamente, a pesar de lo limitado que puedas estar. Él lo único que quiere ver, cómo vas a responder. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nuestra esposa, estemos o no estemos, sea una buena esposa que cuide del hogar? ¿Sí o no? Una buena esposa que sea fiel al matrimonio, ¿sí o no? Cristo está buscando igual personas así, que al ser parte de su cuerpo, que ellos, independientemente por lo que estén pasando, que ellos digan, tu voluntad es perfecta, Padre, y yo estoy en toda la disposición de lo que tú decidas de hacer conmigo. Amén. Lo dijo nuestro maestro cuando iba a ir a la cruz del Calvario. Él dijo, si es posible, quita la cruz, no quiero ir, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces Él es nuestro maestro. Por eso dice, a nadie llaméis en la tierra maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿No lo digo así? A nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces por eso oramos al Padre. Por eso hoy vamos a orar. Orar los unos por los otros para que seamos perdonados y sanados. Amén. Es la manera en que el Padre se mueve. Entonces, Santiago, vamos a ver Hebreos, un capítulo atrás, Hebreos 12:11, uno más para que podamos nosotros considerar. Amén. Ánimo, familia en Cristo, ánimo, falta poco tiempo para que el Maestro venga y perfeccione sus cuerpos. La Biblia dice que los va a hacer como de ángeles. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más despedidas tristes, ya no va a haber más enfermedades. Todos ustedes serán como jóvenes, como ángeles. Así lo ha prometido Cristo. Y les va a dar un cuerpo incorruptible, que no se va a envejecer, que no va a ser averiado por el tiempo. Pero es necesario que hoy, mientras estamos aquí, seamos de alguna manera probados por medio de diversas pruebas. Afligidos le llama Él, afligidos. Amén. Amén. Pero Él nos da la salida. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dice, dad gracias en todo. Entonces, aún en las disciplinas, nosotros tenemos que darle gracias. Como cuando éramos pequeños y mamá nos dio una instrucción. Oye, no te vayas a manchar tu suétercito. Mira, hoy es día de honores a la bandera, tu pantaloncito blanco, hijo, por favor. Y parece que nos decían que nos mancháramos. Ya nos habíamos manchado y mamá, ay, ¿cómo le voy a hacer? A unos cuantos minutos de entrar a la escuela ya manchado. Hermanos, nos reprendía. Llorábamos, perdóname mamita, perdóname, ándale pelón, ya no lo vuelvas a hacer. Y ya. ¿Cuál era el propósito? No quería destruirnos, solo quería llamar la atención para que fuéramos precavidos, prudentes, obedientes, porque en ello conllevaba una bendición. Bueno, la Biblia dice que ninguna disciplina para nuestra carne, para nuestro estado temporal, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nos produce tristeza estar enfermos, ¿sí o no? Sí. Es triste, hermano. Yo recuerdo cuando me fracturé el peroné, hermano, me aventé 15 días, aguanté nada más, acostado y de lado y para el otro lado, y el pie se me hinchaba y me decían que lo tenía que tener arriba. Y hermano, llegaba un momento que la espalda no la aguantaba. ¿Y sabes qué? Me tenía que parar. Y cuando ya comenzaba a caer la hora como ahorita, recuerdo que mi esposa decía, pues vamos a descansar. Yo dentro de mí decía, descansar. Pues si yo lo que quiero es levantarme de la cama y ustedes quieren que vayamos nuevamente a la cama. Dice aquí, parece que no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero a través de esa disciplina, de esa aflicción temporal, amén,
temporal. Entonces, entiéndalo, dice por ahí el adagio popular, no hay mal que dure ¿qué? 100 años. Y después de la tormenta, así es esto. Hoy estás con enfermedad, no te preocupes, mañana verás la salud. Primero, para ver la sanidad, tiene uno que pasar por la enfermedad. Para reír, primero tiene uno que llorar. ¿De qué te vas a reír si primero no has llorado? Para gozarte, primero tuviste que estar entristecido. Para de alguna manera poder ser glorificado, tienes que ser santificado. Y la santificación que Dios ofrece viene a través de disciplina. Dice, pero después de la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es un ejercicio. Un ejercicio no es de un día. No se le puede llamar corredor a alguien que una vez al año corre al baño nada más. No. Alguien que se le va a atribuir el calificativo de es un deportista, es alguien que se ejercita, es una persona que de continuo, ¿verdad?, está practicándolo. Hermanos, no se quejen, lleven sus cargas a Cristo. Amén. Por eso dice, proyéctalo. Con este último comenzamos con la canto, por favor. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Gloria a Dios. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Es Jesús el que les ama y les da la bienvenida en esta noche. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Vamos a entonar un himno. Cierre sus ojitos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, este es tu rebaño. Este es tu pueblo que tú conociste desde la eternidad pasada. Este es tu pueblo con el cual has concertado tu alianza, tu pacto. Somos muy pequeños. Hay cosas que no alcanzamos a entender ni a digerir. Pero estamos compensados con el hecho de saber que nuestro futuro, nuestro presente y aún nuestro pasado está en tus manos. Eres nuestro Padre. No eres un desconocido. No eres un familiar lejano. No eres alguien de misericordia. Tú eres nuestro Padre. Aleluya. Comience a darle gracias ahí en su lugar. Dale gracias por este día que está a punto de terminar.